¿Qué produce la congestión? Bueno, el descarte, ¿sí? El overflow de los buffers y el descarte de los paquetes que no se pueden almacenar en la memoria, ¿no? en el espacio de los buffers de los equipos intermedios que son los routers, ¿sí? Gráficamente esto es lo que tiene en cuenta el control de flujo, ¿sí? El buffer del receptor y el buffer del transmisor de alguna manera tratando de ajustarse a el buffer del receptor. En realidad la ventana que está sobre el buffer del transmisor es la que se va ajustando al espacio libre que tiene el receptor. Y esta es la visión que tiene el control de congestión. Es tratar de ver que la ventana no solamente se ajuste al espacio libre que está en el buffer del receptor, sino a los espacios libres que hay en los equipos intermedios, en los routers, ¿sí? De alguna forma TCP trata de encontrar, ¿sí?, cuál es la capacidad de estos buffers. Como ustedes se imaginan, como ustedes pueden pensar, es medio difícil. Dice, ¿cómo la red no me avisa? Los routers no me avisan. ¿Cómo descubro yo qué capacidad tienen esos buffers si no me avisan? En el caso del buffer de recepción era fácil con el control de flujo porque me avisaba, ¿sí? El receptor se estaba comunicando con el emisor, ¿sí? Y de alguna manera en los paquetes iba el campo ventana, la ventana advertida que me decía qué espacio había. Ahora, en este caso yo no tengo avisos de los routers intermedios. Tengo que tratar de descubrir, ¿sí?, tratar de, por decirlo de alguna manera, adivinar, ¿sí?, qué espacio libre tengo acá. En realidad no qué espacio libre, si de alguna manera tengo en algún lado algún buffer lleno, ¿sí? Si tengo espacio libre, en realidad, bueno, no me importa, no me va a limitar. El problema va a ser cuando los espacios se van a empezar a llenar. En realidad, lo que va a poder determinar es cuánto es el espacio, ¿sí? ¿Cuáles son los buffers, quiero decir, que están llenos? ¿Sí? Si hay buffers que están llenos. No importa cuáles son en particular, sino si hay algún buffer en la red que está lleno por el cual pasan mis paquetes y el cual produce el descarte de los mismos, ¿sí? El cual produce la congestión de la red. Entonces esta es la visión que trata de llevar el control de congestión. Tratar de descubrir los buffers. No de forma individual como lo vemos acá, sino de forma, ¿sí?, global, como la red en sí. No sé en dónde se está descartando, pero sé que se está descartando. Sé que tengo un problema. Acá fíjense que también tengo dos buffers, bueno, porque tengo los buffers de entrada y los buffers de salida por cada interfaz, ¿no? Bueno, eso depende un poco de la arquitectura del router, cómo maneja los datos. Pero en principio puedo tener congestión en un sentido, si en este caso el emisor manda al receptor, el receptor supongo no mande datos, entonces en el otro sentido probablemente, si no hay otro flujo de datos, no va a haber congestión. ¿Sí? Entonces voy a tener esos dos buffers. ¿Sí? Entonces la congestión es bueno mencionar también que se produce en un sentido, ¿sí? No necesariamente está en los dos. Puede estar en los dos sentidos, pero no necesariamente está en los dos sentidos, ¿sí? Son dos eventos distintos. ¿Qué produce la congestión? Bueno, básicamente va a ser dada por o la limitación de los routers, limitación en cuanto de recursos, CPU, ¿no?, velocidad de procesamiento de router switches, memoria, capacidad de buffers, ¿sí?, y velocidad de las interfaces, ¿sí? Y la otra es, bueno, sobreutilización de la red. O sea, la red está utilizada por demás de acuerdo a la capacidad que tienen los routers de procesar los datos. ¿Sí? Entonces, de alguna forma, esos son los dos factores que van a generar, ¿sí?, que la red se congestione, que la red se sature. O que hay demasiado tráfico o que la capacidad de los routers es chica para lo que tienen que procesar. O sea, acá podemos suponer que tengo, este equipo tiene una velocidad de interfaz grande y los routers tienen velocidad de interfaz más chiquitas, entonces, bueno, probablemente tenga problemas. En general va a pasar al revés, ¿sí? De alguna forma los routers van a tener velocidades más grandes que los emisores que el receptor, pero probablemente a veces no lleguen a tener la velocidad más grande que todos los emisores al mismo tiempo que pueden llegar a procesar, ¿sí? Y puede haber momentos donde haya congestión y momentos donde no. Depende del tráfico de la red, depende de la dinámica de la red, ¿sí? Depende del entorno, ¿sí? De alguna manera la Internet podemos decir que es un entorno un tanto libre, un tanto wild, un tanto salvaje, donde de alguna manera depende, ¿sí?, de lo que va sucediendo, es cómo se va
cargando, sobrecargando, ¿sí? Uno podría decir, bueno, ¿por qué no ponemos capacidad de recursos de hardware, ¿sí? Lo suficientemente grande como para que nunca tenga congestión? O sea, ¿cómo arreglo? ¿Tengo demasiado tráfico? Bueno, agrego recursos. Entonces, cuando agrego recursos, de vuelta vuelvo a descongestionar la red. Pero en un momento, como le decía, la red probablemente genera más datos, porque no es un ambiente totalmente controlado, ¿sí? Entonces, de vuelta se puede volver a congestionar. Entonces, ese modelo de sobreaprovisionamiento no funciona en un entorno wild como Internet, ¿sí? Funcionaría, por ejemplo, en un entorno cerrado, una red cerrada, una red de una organización donde controla, ¿sí?, todos los datos. Pero Internet no es un entorno completamente controlable, entonces el modelo de sobreaprovisionamiento no funcionaría. Es un modelo que se puede funcionar en redes, como les digo, redes controladas. En un momento, por ejemplo, un proyecto que fue el proyecto llamado Internet 2, que de alguna manera fue un proyecto que buscaba crear una red de alta velocidad, o creó una red de alta velocidad, no buscaba, sino implementó una red de alta velocidad para todo lo que eran los proyectos de investigación científicos y las universidades. Y bueno, un poco el modelo de Internet 2 era ese, hacer el sobreaprovisionamiento, nunca tener capacidades más chicas de lo que puede llegar a transmitir. Pero eso después terminó corriendo sobre parte en nodos de Internet, entonces de alguna manera no fue del todo exitoso. Si bien fue exitoso en su momento, no es hoy lo que fue, ¿no? Básicamente hoy Internet sigue siendo la red para transportar casi todo tipo de datos. Y bueno, lo que se busca después son tal vez modelos de calidad de servicio sobre esa red. Bueno, ¿cuál es la idea del control de congestión end-to-end de TCP? El modelo de control de congestión de TCP agrega de alguna forma una ventana más. ¿Se acuerdan que teníamos para el control de flujo la ventana de recepción? Llamémosla RWND. Bueno, agrega la ventana de congestión, CWND, ¿sí? Congestion Window. De alguna manera no es un campo que va, como la ventana de congestión, en el encabezado de los segmentos TCP, sino es una variable que va a calcular cada uno de los extremos. En realidad es una variable que calcula, ¿sí?, los que transmiten datos, ¿sí? Los que transmiten datos van a tener que calcular para ir autorregulándose. Y a esta variable le agrega otro valor, otra variable, podemos llamarla también, que es un umbral, que sería el Slow Start Threshold, ¿sí? El SS Thresh, de alguna manera, es otro parámetro que ayuda, ¿sí?, a que la regulación del tráfico en la red, ¿sí?, con respecto al control de congestión, sea un poco más inteligente, ¿sí? Entonces, la capacidad de transmisión ahora podemos decir que va a estar dada ¿por qué? Por o el control de flujo o el control de congestión. El mínimo de los dos, el que esté más saturado, va a ser el que va a mandar, ¿sí? Si el control de flujo de alguna manera está más saturado porque el buffer del receptor, ¿sí?, es achicado y la red tiene capacidad para transmitirlo, bueno, va a mandar ese. Ahora, si es la red la que se congestiona y no el receptor, bueno, va a mandar la otra ventana, la ventana de control de congestión, ¿sí? Ese mínimo entre esos dos, menos lo que se ha enviado y aún no se confirmó, que sería lo que está en vuelo, lo que está viajando, me va a dar la capacidad de transmisión que voy a poder tener. ¿Bien?